Transmite Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. El Dorado, Misiones, República Argentina. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Estamos presentándole nuevamente la oración del Papa Francisco para este mes de julio del año 2017. Es un gusto de compartir nuevamente este programa de Iglesia Comunidad, programa ya número 22 de este año 2017, y como siempre está con nosotros el señor Rubén López. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están ustedes? En este día vamos a justamente hablar con él de 100 ligadito del Simposio Internacional de Catequesis, pero le vamos a reiterar de que este programa se emite los domingos 10:30 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía, invitándole también a que nos visite en la página de Facebook de Iglesia Comunidad. Vamos a saludar a la colonia María Magdalena Amado, que estuvo de fiesta patronal precisamente el día 22 de julio. Es por eso que vamos a compartir un video de María Magdalena. Dejamos al final a la mujer de mujeres, a una maravillosa alma, que nos dejó con su vida una enseñanza eterna, para esta y futuras humanidades. Hablamos de María Magdalena. La tradición oral identifica a María Magdalena como una prostituta que ve a Jesús, le llora a los pies, le lava con sus lágrimas, lo seca con su cabello, y rompe una vasija de alabastro para perfumarlo. Sin embargo, María Magdalena no fue prostituta. Esta fue una imagen desvirtuada, que pasó a través de la historia, por intereses de religiones que defendían el celibato. Pero sí es verdad que Jesús le extrajo los 7 pecados capitales, y se fue iluminando María Magdalena, estando en vida entre los apóstoles. María Magdalena aparece como María en los textos, porque Magdalena viene de Magdala, o Magadán, que es un gentilicio. Cuando Jesús navegaba por el Tiberíades, y llegó por el Magadán, se encuentra a María Magdalena, quien se enamora del Salvador, se transforma a sí misma, se purifica, y para siempre lo sigue. Otro grupo de mujeres, junto con ella, siguieron también al Maestro. Pero María Magdalena fue a la vez discípula y esposa de Jesús el Cristo. Los evangelios, tanto de Marcos como de Juan, nombran a María Magdalena como primer testigo de la resurrección, viendo ella al Cristo resucitado por la mañana, y no siendo hasta más tarde que se les apareció a los otros discípulos. María Magdalena, después de ver a Jesús resucitado, corre a decir a los discípulos, que se encontraban tristes y llorando, pero no le creen. Algunos opinan que el Evangelio de María Magdalena supera el de los 12 apóstoles. Se dice incluso que ella fue instruida en la gnosis antes que los demás apóstoles, y decían que era la mujer que conocía el todo. María Magdalena es una gran maestra, símbolo del arrepentimiento espiritual más absoluto.
maestra de humildad, y ejemplo de regeneración femenina, en el más completo sentido de la palabra. Ejemplo para toda mujer, pues en el fondo, todas las mujeres tenemos a una María Magdalena, que algún día deberá sentir, que muere de arrepentimiento, y de ahí saldrá la mujer verdadera, la digna representante del eterno femenino. María Magdalena, no puede jamás faltar en el drama cósmico. En verdad, puede faltar la luz en la tierra, antes que faltar una María Magdalena, junto a un gran iniciado. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres, realizar gigantescas labores, como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuviesen acompañados, por una mujer. El fin de semana que estamos transitando, el Evangelio, el alimento de todos nosotros, es justamente Mateo 13, del 24 al 42. Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tiene cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dícenle los siervos: ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díceles, porque no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Entonces les diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quiero que tomemos conciencia de algo que me llama la atención. El reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios ha sembrado buena semilla en el campo de nuestros corazones. Y dice el Señor: pero mientras los trabajadores dormían, es aquí donde quiero que pongamos énfasis, fuerza, claridad. Mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Esto es lo que ha pasado. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos hemos dormido. Y entonces ha venido el maligno, el enemigo, y ha sembrado cizaña. Por esto, mis queridos hermanos, urge que despertemos. El Señor Jesús nos dice: dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Es la dinámica del reino de Dios, del amor de Dios. Estamos hoy en el tiempo de la misericordia, de dar la oportunidad para que la cizaña también se convierta en trigo. No hay que desesperarnos ante la gran realidad de estar juntos trigo y cizaña. Tomemos conciencia de la advertencia del Evangelio. El enemigo sembró la semilla, esa semilla mala, mientras los trabajadores dormían. En el reino de Dios no hay que dormirse, no hay que estacionarse ni ser conformistas. Hay que estar despiertos, siempre sembrando y aprovechando las oportunidades del paso de Dios. Por esto, el pueblo de Dios es siempre santo y pecador, más aún, es más pecador que santo. Sin embargo, este es el mundo que Dios ha amado, y lo amó tanto que entregó por él a su Hijo. Mis queridos hermanos, un abrazo y que nosotros seamos cada día mejor trigo. Que Dios les bendiga. Es muy conocido el pasaje del Evangelio este, ¿no? Y hay dos versiones, la breve y la larga. Dice que el reino de los cielos, acá en Mateo el Señor comienza a hablar del reino de los cielos, cómo va a ser, qué es. Que el reino de los cielos es como un hombre que sembró la semilla en el campo. Cuando estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces la cizaña crece con el trigo. Cuando le fueron a advertir: mire, estamos viendo que crece cizaña en el medio del trigo. ¿Por qué?, le preguntan, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y porque el enemigo siempre está presente plantando cizaña.
como dice, metiendo cizaña, ¿no? Eso muy comúnmente nosotros que conocemos este dicho. Entonces le dicen a Jesús, bueno, ¿la arrancamos? No, esperemos al final de la cosecha, Él la va a arrancar. Es Él el que juzga, el mismísimo Dios, no nosotros. Y a veces, yendo a nuestro hoy de este Evangelio, sabemos que dentro de, o en medio de nosotros, a veces en vez de trigo podemos ser cizaña. Sabemos y reconocemos y a veces vemos, pero nos pide a nosotros que no seamos los jueces. En esto Francisco es muy claro, ser misericordioso como el Padre es misericordioso con nosotros. Entonces, dejemos en el tiempo que el Señor, llegado el momento de la cosecha, Él verá, la cizaña irán a un lado y el trigo a otro. O sea, en nuestras comunidades, en nuestra vida, no estemos tan pendientes si el que tengo al lado es cizaña o es trigo. Más vale ser instrumento de Dios para convertir a todos en trigo, ¿no? Para convertir y que otros también nos ayuden, porque a veces también nosotros, con las pequeñas actitudes o algunas no tan pequeñas, somos cizaña, no somos trigo. A pesar de estar en medio de la comunidad, a pesar de ser iglesia, a pesar de eso, bueno, también reconocer, como dice Francisco, que la iglesia es para los enfermos, ¿no? El mismo Jesús lo dice, he venido por los enfermos y no por los sanos. Bueno, nosotros estamos en este proceso, conocemos nuestra fragilidad, nuestra propia miseria, por eso le pedimos al Señor que nos ayude a ir creciendo como trigo, no como cizaña. Pero a veces el enemigo y nuestra debilidad hace que dejemos de lado al Señor y nos inclinemos por escuchar al enemigo, ¿no? A decir que está presente, no cabe ninguna duda, todos sabemos que está presente. Pero no, ¿podemos resistir? Claro que podemos resistir a la tentación del enemigo siempre que abramos el corazón a nuestro Señor. Por eso Francisco insiste en esto, en el encuentro personal con Cristo. Un encuentro que no se realiza de una vez para siempre, se realiza en forma permanente. Y dice, es más, ¿no? En el Evangelio Gaudium, en la alegría del Evangelio, en el punto 3, dice, dejarse encontrar por Él quien nos busca primero. La primacía siempre es de Dios. Siempre Dios viene a nuestro encuentro. Siempre Dios está atento y esperando que nosotros sí abramos el corazón, decirle sí, como los discípulos de Maús, quédate con nosotros. Me da miedo la oscuridad. Cuando el Señor está en medio de nosotros, nos da fuerza suficiente para poder resistir a cualquier cizaña, a cualquier tentación, a cualquier lo que esté el maligno sembrándonos, ¿no? Entonces, pedirle que seamos nosotros creciendo en medio del trigo y no juzgar absolutamente a nadie, ser misericordioso como el Padre es con nosotros. Dice Francisco, uno puede misericordiar cuando ha sido misericordiado, ¿no? Usa estos verbos así, utilizando algo que por ahí a muchos les llama la atención su forma de decirlo, pero también nosotros tenemos que, es una nueva iglesia, algo que realmente nos ayuda a pensar en ser más amables, amar como dijo Jesús, esto no es novedoso, lo que pasa es que lo hace nuevo Francisco tratando de explicarlo a nosotros, amar como hizo el Señor, amar a todos, amar hasta a nuestros enemigos. Esto vamos a recordar que es la continuación prácticamente del fin de semana pasado, en la cual Jesús habla en parábola, cosas que nos quieren expresar a quien realmente estamos muy cerca de Él. Claro, así es. Muchísimas gracias, Rubén. Ya venimos. El fin de semana pasado, precisamente, desde el 11 al 14 de julio, en Buenos Aires se realizó un simposio internacional. ¿Podés hablarnos al respecto? Que es de catequética, ¿no? Así es, Simposio Internacional de Catequética. El primero que se realiza, tuvimos en la Facultad Católica Argentina, y decía el decano, Monseñor Galli, que era la Facultad de Teología, tiene 102 años y es el primero que se realiza en conjunto, la teología y la catequética, ¿no? Realmente de un primerísimo nivel,
vino Monseñor Luis Ladaria, para muchos que no lo conocen, el Papa Francisco lo ha nombrado la semana pasada prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, un santo, ¿no? Realmente lo que hemos visto ahí, he estado con él, emocionante, la forma, un teólogo de aquellos, habla de teología, pero habla desde el corazón. Ricardo, mira, contarte nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ir pasando material para poder descubrir la riqueza que tiene este hombre, ¿no? Después Monseñor Fernández, Víctor Fernández, el decano de la facultad, ahora arzobispo, lo nombró Francisco, también, como le decimos a los que lo conocemos, si le gusta a él, el Padre Tucho, porque es un humilde, pero con una sabiduría, una sapienza, y nos habló de la novedad de Francisco en la catequesis. Nos hizo replantear todo esto que Francisco insiste, que no es más que volver a la fuente, no es más que volver a Jesús y lo que el Concilio Vaticano II, ¿no? Es más, Monseñor Gali, que también dice, no le digamos Monseñor, sino Padre Gali, un teólogo de aquellos, de la Universidad Católica Argentina, que estuvo en Roma, y fue a dar charlas de teología en Roma, la comisión, y pertenece ahora a la Comisión de Teología de Roma. Diciendo entre las muchas cosas, pero entre ellas la que más me gustó, dice: Francisco plantea, el Papa, una iglesia piramidal. Y lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, la iglesia piramidal así, dice: no, esa no, es inversa. Primero el pueblo de Dios, luego los presbíteros, los obispos, cardenales y el Papa, todo al servicio del pueblo. Muy interesante, porque estaban todos los obispos ahí y sacerdotes de toda la Argentina. Es más, había de Chile, de Uruguay, de países vecinos, de Venezuela, vino gente de Venezuela, realmente un simposio con un nivel. Hubo 12 comisiones que trabajaron, no solo los expositores, estuvo Monseñor Ruiz Arena, que es el secretario de la Comisión Pontificia para la Nueva Evangelización, el presbítero Javier Morlands también, bueno, una cantidad de gente enorme como conferencista que disparaban estos temas, y después en las comisiones trabajábamos, de todo el país hicimos un trabajo. Con Marta, mi esposa, coordinamos la comisión de catequesis, familia y comunidad, con una riqueza, los obispos planteando la comisión, profesionales, 3 personas que participaron en el sínodo de la familia, una riqueza, un testimonio maravilloso. Pero bueno, todo esto a la luz de Francisco, que nos hace pensar una iglesia distinta, una iglesia, vuelvo a decir, distinta porque hace nuevas las cosas, el mismo Jesús, ¿no? Por ahí nosotros la fuimos torciendo un poco, porque es una iglesia no tan clerical, no tan estructurada, sino ver al hermano, que Jesús se haga presente con nuestra vida, con nuestra forma, no tanto con palabras, sino con acciones. Y esto es lo en la catequesis, es todo este proceso de cambio de actitud. No soy el maestro, soy una persona que crece al lado de quienes acompañamos. Nos toca acompañar un grupo, una familia, a los chicos, a los papás, a los jóvenes, y acompañarnos todos juntos. Por ahí mi experiencia hace que pueda obtener, digamos, como catequista, coordinar un poquito el acompañamiento, pero en realidad crecemos todos. No hay maestro, el único maestro es Jesús. Y en eso crecer. Pero vos, mirá, Ricardo, era maravilloso ver cómo los obispos, los sacerdotes, venían y te abrazaban como miembros del pueblo, como debe ser. Como un hermano, ¿no? Como un hermano, así es. Eso es lo lindo que se vive en estos tipos de encuentros en donde todos son hermanos. Sí. A mí también me tocó fin de semana anterior de participar en un encuentro nacional también en Buenos Aires de la comunicación, y también este ambiente, sí. Algo que hace que nosotros realmente nos sintamos el pueblo integrado a la iglesia, ¿no? ¿No es así, Rubén? Sí, mira, recién acaban de nombrar al monseñor de obispo a Mar del Plata, a Mestre, un sacerdote biblista, profesor,
un hermano. Y en su mensaje ha dicho, le pido la gracia de Dios para ser pastor, hermano, amigo de este pueblo, ¿no? Y es así, una persona humilde, sencilla, profesor de Biblia, animación de la pastoral anímica Biblia, estuvo como profesor en La Plata inclusive, ¿no? Donde están nuestros seminaristas, a pesar de que algunos por ahí, bueno, pero es así, esta iglesia que vemos nueva, donde somos todos pueblo de Dios, donde estamos todos con distintos ministerios, distintos carismas, cada uno en su función, pero todos somos hermanos. Como dice Francisco, somos todos iguales, bautizados por el Espíritu Señor. Entonces, en la Santísima Trinidad que nos une, somos todos hermanos. Y esta es la iglesia que tenemos que proponer también nosotros, los catequistas, los agentes pastorales, y tratar al resto del pueblo como hermanos, recibiéndolo, acogiéndolo, haciéndose carne Jesús en nuestras acciones, no tanto hablar de Él, sino comprometernos, en este frío tan intenso que está haciendo en Argentina, mostrar a Jesús como comparto mis abrigos con el que no tiene, con la gente de la calle, los que sufren, sin andar mencionándolo, simplemente que nadie nos ve, solamente entre Él y yo. Pero esto es la iglesia que queremos, esta es la iglesia que nos dejó Jesús, esta es la iglesia que nosotros tenemos que llevar adelante. Por eso el cambio importante está en nuestra actitud, nuestra forma de concebir la iglesia, ¿no? Entonces queda comprometido, en próximos encuentros vamos a comentar al menos algunos talleres que se realizó. Entonces esa es la promesa que hacemos los oyentes, ¿no? Yo diría que para que todos podamos aprovechar, podemos desmenuzar o sintetizar algunas charlas de los conferencistas que fueron riquísimas, y las comisiones, las conclusiones, por lo menos de las comisiones, que proponen un cambio bastante importante. Muchísimas gracias, Rubén. Ya venimos. Así hemos llegado al final de este programa Iglesia Comunidad número 22, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso que nos haya acompañado en este día, y como siempre le hacemos la invitación a que nos visite en la página de Facebook de Iglesia Comunidad, reiterándole que se emite este programa los domingos 10:30 de la mañana y los días miércoles a partir de las 12. Como siempre, agradeciendo la participación de Rubén, vamos a solicitarle a él que pida la bendición de Dios Todopoderoso para este programa. Vamos a pedirle al Señor que realmente nos ayude a ser más misericordiosos con nuestros hermanos, dejarnos misericordiar por el Señor para experimentar la misericordia, que ese amor sea lo que nos une, que es Dios, como dice San Juan y como dijo Benedicto XVI en Deus Caritas, Dios es amor, que nos une en el amor. Tenemos que amar, dejarnos amar y amar al otro. Entonces,
que nos dé la gracia para poder realizarlo, más que decirlo, que se note nuestra expresión, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo.